Bueno, vamos a estar hablando de lo que sería ahora la segunda parte de la unidad 3. Es más corta ahora que la primera parte, pero muy importante para ir afianzando conocimiento. Bueno, continuando entonces lo que sería en cuanto a una regla del tiempo, habíamos visto siglo XVI, que era la parte de los adelantados y los primeros gobiernos, ¿verdad? Entonces, eso fue el siglo XVI, 1500. Ahora vamos a hablar de lo que sería siglo XVII, 1600. La colonia y las autoridades coloniales. Entonces, en el intento por organizar un vasto imperio, los reyes españoles crearon organismos y de administración política, ¿verdad? Estos residentes en España, por un lado, y otros dentro del continente americano. Estas instituciones reflejaron la autoridad absoluta de los monarcas, que se proyectó sobre sus dominios coloniales. Las que decidieron en la metrópoli, ¿verdad?, que sería en España, fueron la corona, representada por el rey, la casa de contratación y el Real Supremo Consejo de Indias. Entonces ahí vemos tres instancias que se llaman en España. Entonces la corona sería la unión matrimonial entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Permitió la unificación del reino a la muerte de la soberana en 1506 y posteriormente de Fernando en 1517 por falta de sucesores capaces y por el interés expansivo de la familia de los Habsburgo. Tuvo lugar la incorporación de la corona española a la dinastía Austria en la personería o en la persona de Carlos V. Entonces Carlos V, acá le hemos otra vez mencionado, como habíamos visto antes, Domingo Martínez Ayala ya escribía también con él. Él le enviaba cartas de lo que pasaba. Quienes gobernaron por 2 siglos. Estamos hablando de los Habsburgos. Eh, Podemos ver entonces las proyecciones que fueron haciendo. Ahora hablaremos de la casa de contratación. Sus orígenes se remontan en el año 1503. Podemos ver también que fue creada por la pareja de los reyes católicos, ¿verdad? Funcionó primeramente en Sevilla y luego fue trasladada a Cádiz. Su función principal era atender todo lo relacionado al comercio. Ese es el punto clave, ¿verdad? Saber en qué consistía la casa de contratación. Atender todo lo relacionado al comercio entre la metrópoli, o sea la capital, o sea España, y las colonias. Esta institución sirvió de aduana para tratar toda materia mercantil proveniente o destinada a las Indias, que éramos nosotros, América. Igualmente realizaba tareas de carácter científico, elaboraba rutas cartográficas, mapas, instruía a los marinos y otorgaba permisos a los españoles que deseaban trasladarse a Indias. Entonces acá podemos ver sus funcionarios y técnicos más importantes: piloto mayor, cosmógrafo, maestro de cartas y mapas, superintendente de maestranzas, el escribano, el tesorero y otros que realizaban múltiples tareas. Y la tercera instancia que habíamos mencionado sería el Real Supremo Consejo de Indias, fundado en 1524. Era después del rey la máxima autoridad en los temas relacionados con las Indias, o sea, con la provincia de América. Sus funciones cubrían un amplio espectro, desde aconsejar al rey hasta preparar los textos de las reales provisiones, de las reales cédulas también y de las ordenanzas. Asimismo proponían los nombres de los candidatos a virreyes, gobernadores u otros magistrados. Entonces acá tenemos las autoridades residentes en América. Por primera parte tenemos a los adelantados, que le estuvimos mencionando a 5 anteriormente.
Este fue un cargo que solamente existió en los primeros tiempos de la conquista y esa es la definición, ¿verdad? El adelantado era el enviado para iniciar la conquista de las tierras a ser colonizadas. Constituían la primera autoridad política, militar y administrativa y eran representantes directos del rey. Así también dice que los adelantados debían solicitar consejo a los sacerdotes y oficiales reales. Luego tenemos acá otro concepto, ¿verdad? Otro cargo que fue ya el de el virrey. De las instituciones asentadas en el nuevo continente, la más importante era, y sin dudas, la del virrey. Este representaba directamente al rey en Indias. Tenía potestad de realizar nombramientos de cargos públicos, editar ordenanzas, proteger a los indios o a los nativos, ¿verdad? Y procurar su conversión a la religión católica. Entonces, para ser virrey sí tenías que tener o estaba sujeto a una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no podían casarse sin consentimiento real, o sea, con permiso del rey. No podían asistir a funerales ni casamientos, así como tampoco podían intervenir en negocios de cualquier naturaleza. Acá podemos ver que en el siglo XVI, 1500 y siglo XVII, 1600, periodo que gobernaron los Habsburgo, existieron dos virreinatos importantes a notar. Siglo XVI, siglo XVII, época de los Habsburgo, dos virreinatos. La de Nueva España, con capital México, y la de Nueva Castilla, o Perú, con capital Lima. El Paraguay dependió de este virreinato, o sea, de Nueva Castilla o Perú, con capital Lima, hasta 1576, año en que se creó, ¿qué cosa? Otro virreinato que se llamó Río de la Plata. Importante. Los gobernadores, vamos a ver cuál es su definición. En principio, el cargo de capitán general estaba unido al gobernador, pues los gobernadores concentraban funciones militares y administrativas. Y como hemos señalado en el Paraguay, el primer gobernador electo, no por el rey, sino por los conquistadores, en virtud de la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, y posteriormente ratificado por Carlos V, fue Domingo Martínez de Irala. Los gobernadores reemplazaban a los adelantados. Importante saber. Fueron funcionarios rentados nombrados por periodos más o menos fijos, generalmente por 5 años. Un poco de información general. Esto, por ejemplo, es importante cuando vemos palabras en negrita, la cual, por ejemplo, dice: según la importancia militar o estratégica de cada jurisdicción territorial, esta se denominaba Capitanía General o de Provincia Menor. Las primeras al mando de un capitán general estuvieron respaldadas por fuertes guarniciones militares. Eran las provincias fronterizas susceptibles a ser atacadas por los enemigos de España. Capitanía General, ¿verdad? Las otras, por lo general, menos expuestas a acciones bélicas, se hallaban comandadas por un gobernador, que sería provincia menor. El Paraguay fue una provincia menor, porque estaba alejado de la parte limítrofe, como por ejemplo con los portugueses que estaban entrando hacia Brasil, ¿verdad? Entonces estaba como que en el centro Paraguay. Entonces era como una provincia menor, pero el cargo del gobernador fue el de capitán general, por el título heredado de don Pedro de Mendoza. Eso es importante también. El cabildo. Entonces eran organizaciones municipales. Esa es la asociación más clara. El cabildo era como la antigua municipalidad.
porque cumplieron funciones de carácter administrativo, policial, sanitario, judicial y a veces económicas. Regían la vida de los centros urbanos. Acá, por ejemplo, tenemos descripciones de los funcionarios. El alférez real era el que portaba, ¿verdad?, el estandarte real en las ceremonias públicas. El fiel ejecutor, que se encargaba de custodiar la exactitud de las pesas y medidas empleadas por los comerciantes, vigilaba la limpieza de los mercados también y de los precios de los productos. Vemos que el cabildo también ordenaban ordenanzas, policía urbana, distribución de tierras, construir puentes y caminos también. Existieron dos clases de cabildos: el cabildo de españoles, asentado en las ciudades y villas españolas, y cabildo de indios, establecido en la mayoría de los pueblos de indios a cargo de misioneros. Misioneros son los de las órdenes religiosas. Las audiencias, entonces acá vemos, fueron instituciones de carácter judicial y no tenían atribuciones políticas, sino que meramente judicial. Ejercieron las funciones de tribunales de justicia. De acuerdo a su ubicación adquirieron diferentes categorías. Entonces ahí las audiencias eran como un estrado donde ibas a comparecer, ¿verdad? Las audiencias virreinales se hallaban en las grandes ciudades del virreinato, México y Lima, posteriormente en Bogotá y Buenos Aires. Las audiencias pretoriales situadas en las capitales de las gobernaciones mayores, el presidente era el capitán general, y las audiencias subordinadas eran de menor categoría y se llaman subordinadas a la audiencia virreinal más próxima. Solo algunas provincias fueron sedes de esta clase de audiencia, como el caso de Charcas, subordinada a la audiencia virreinal de Lima. Funcionarios de las audiencias tenemos los oidores, procuradores, jueces, pesquisadores y defensores. El Paraguay estuvo bajo la jurisdicción de la audiencia de Charcas hasta la creación del virreinato del Río de la Plata. Entonces acá tenemos audiencia de Charcas. Entonces acá tenemos también la audiencia de Charcas, que estaba subordinada a Lima. A ver, organismo de control. España controlaba a sus funcionarios a través del juicio de residencia, proceso en el que debían someterse todos los magistrados al término de sus funciones. Clases sociales. Esto, por ejemplo, es muy importante, pregunta bastante. Entonces, la población hispanoamericana fue el resultado de tres grupos sociales distintos: los aborígenes o indios naturales, los blancos europeos y sus hijos americanos llamados criollos, y los negros traídos de África en calidad de esclavos. Del cruce entre diferentes grupos humanos nacieron los mestizos. En primer lugar de esta clasificación social se hallaban los españoles, que venían de España, ¿verdad? Luego estaban los nacidos en América de padres españoles, recibían el nombre de criollos, que podían optar por una carrera militar o también de política, ¿verdad? Más abajo en la escala social se hallaba el mestizo, fruto de la unión de un español y la indígena. El mestizo se dedicaba a las labores de campo como jornalero o peón o albañil o carpintero. Si era necesario, se alistaba como soldado. También podían ingresar al clero. Entonces un mestizo de
dependiendo de la zona, ¿verdad? Hoy en día se le puede decir mancebos de la tierra, Paraguay, guaso en Chile, llanero en Colombia, huacho en Argentina o Brasil. Los hijos de las uniones entre blancos y negros fueron los mulatos, importante, y los descendientes de las mezclas entre indios y negros fueron los zambos. Hay que anotar todo esto. Los indios constituían otra clase social, dieron a los españoles sus tierras, sus productos y sus conocimientos botánicos, medicinales, su trabajo, su idioma, sus propios hijos y estuvieron sometidos a su servicio bajo un régimen llamado encomienda. Por último se hallaban los negros sometidos a la esclavitud, trabajaban en las minas y plantaciones. Entonces acá podemos ver un poco más de historia, orígenes de los apellidos. Una persona se llamaba de cierta forma porque ocupaba un lugar característico, por ejemplo arroyo, campos, o por su característica personal, si era rojo, negro, blanco, y de los nombres surgieron los apellidos. Rodrigo, por ejemplo, Rodríguez. Los hidalgos en las expediciones del Río de la Plata. Vemos que vinieron más aquí inmigrantes, fueron buscadores de riquezas. Volvemos a tocar acá la parte de las encomiendas, ya hemos visto cómo sería. Ahora acá está lo importante, tema examen. La encomienda revistió dos modalidades, la yanacona y la mita. La primera, que es la yanacona, era una institución por la cual los indios eran entregados a los españoles para ser peones o sirvientes. Por ley se estableció que los yanaconas eran personas libres, razón por la cual no podían ser puestos al servicio de nadie sin su consentimiento. Pero en la práctica, la realidad era muy diferente. Entonces, una derivación de esto sería la naboría de la yanacona, una categoría integrada por criados domésticos en situación de dependencia. Tema examen. Entonces acá vemos que tenían que ser peones, yanaconas, luego ya fueron ya criados domésticos en situación de dependencia, que ya sería la naboría. Luego tenemos la mita, que es una palabra de origen incaico y significa turno, que debía cumplirse por un periodo de 10 meses. Generalmente en las minas de plata, su excesiva dureza provocó la muerte de muchos indios, aunque según las leyes estos debían percibir un salario por sus trabajos. Entonces acá tenemos una palabra clave, en el examen suele salir era una verdadera esclavitud disfrazada y sería la respuesta la mita en cuanto al tipo de encomienda. Leyes protectoras de los indígenas. Podemos ir viendo, ¿verdad?, de que siempre se trató de buscar lo que serían las leyes para defender a los nativos. Entonces acá tenemos las leyes de Burgos y las leyes nuevas. El fraile dominico Fray Antonio de Montesinos y el Francisco Bartolomé de las Casas obtuvieron de la corona la promulgación de las leyes de la protección de los naturales. Las primeras fueron leyes de Burgos, importante a anotar, 1512. En cuanto a que establecía una solución a los debates sobre la condición de los indígenas creando el régimen de encomiendas. Mediante este régimen, cierta cantidad de indígenas pasan a servir a los conquistadores, quienes a su vez están obligados a cuidarlos. Entonces ahí tenemos leyes de Burgos de 1512.
Esta legislación no puso fin a las disputas, ya que en la práctica los encomenderos esclavizaron a los indios. El fray Bartolomé de las Casas continuó pregonando a favor de los naturales y el rey Carlos V en respuesta promulgó las leyes nuevas de 1542, 30 años después, ¿verdad? Esta nueva legislación restringió enormemente el régimen de las encomiendas, provocando graves disturbios en Perú y en México. Entonces Perú y México eran los grandes virreinatos, ¿verdad? De donde estábamos, bueno, al menos en el caso de Perú estábamos más sujetos, ¿verdad?, a ellos. La defensa de las casas realizó en favor de los indígenas motivó a la corona a introducir a los negros en América a partir del siglo XVI, 1500, ¿verdad? En el Paraguay no existió nunca un mercado o trata de esclavos, pero, ¿verdad?, los comerciantes iban introduciendo por Brasil y por Argentina, ¿verdad? Como aporte cultural de esta minoría africana en el Paraguay, podemos señalar la festividad de Camba Merced, que perduró hasta hace poco, y la coincidencia de la Virgen de las Mercedes. También la fiesta del Rey Mago San Baltasar en San Lorenzo y Capiatá. Tenemos acá un poco de estadísticas, ¿verdad?, en cuanto a las poblaciones de las minorías, blancos, mestizos e indígenas de ese tiempo. La encomienda general. Un poco también de historia general. Esto pueden ir leyendo, ¿verdad?, en el libro de Marimontes. Bueno, el Paraguay, que no tenía salida al mar, debía tributar numerosos impuestos y tasas. Esto es importante. Esto también suele salir. El almojarifazgo sería 2,5% sobre las importaciones. Todo lo que se mandaba a traer, ¿verdad?, se pagaba. Luego está la alcábala, 4% de las ventas y contratos, por así decirlo, cosas que sería, contratos sería un poco judicial, ¿verdad? La CISA sobre las pesas y medidas de los productos. Entonces la CISA sería, por ejemplo, la canasta básica, ¿verdad?, el estanco, el tabaco, la sal y otros artículos. Ahora, ¿qué es arbitrio? Para mantener una milicia para la defensa de la provincia. Arbitrio sería para mantener la defensa de la provincia. Todo esto sin contar otros impuestos que estaba sujeto el simple colono. Tributo, que es el tributo pagado por cada indio que tenía su servicio. Entonces acá tenemos las derramas, que eran contribuciones voluntarias para el Tesoro Real, y diezmos que se pagaban para el sostenimiento de la iglesia. Esto hay que manejar también. Acá podemos ver cuál es el puerto del Sacramento, fundado en 1680, centro de operaciones de los buques para comerciar. Vamos a hablar un poco del gobernador criollo, porque nos habíamos quedado, ¿verdad?, en lo que sería la primera parte de la unidad 3. Habíamos pasado algunos, ¿verdad? Habíamos visto sobre el gobernador Irala, Domingo Martínez Irala. Luego ya, cuando quedó vacante, asumió el gobernador Hernando
Arias y Saavedra también, en el año 1564, consagrándose a la milicia desde muy temprana edad. Fue electo gobernador interino en 1592, siendo el primer criollo en ocupar tan alto cargo en Indias. Entonces, criollo sería nacido, ¿verdad?, en la provincia, pero de padres españoles. En 1598, muerto el gobernador Juan Ramírez de Velasco, volvió a ocupar la gobernación por expreso mandato del pueblo, ratificado por la autoridad del virrey del Perú, Hernando. El segundo interinato fue suspendido al ser nombrado como gobernador Diego Rodríguez de Valdés, quien falleció en 1602, y Hernando Arias de Saavedra ocupó nuevamente el cargo de gobernador, después de 1602. Entre los hechos más resaltantes de este nuevo periodo de gobierno figura la promulgación de unas ordenanzas a favor de los indios en 1603. Propició igualmente la creación de la primera escuela pública del Río de la Plata, importante, instalada en Asunción, y la fundación de un establecimiento para mujeres pobres y huérfanas dirigida por la abadesa Doña Jesús Francisca Bocanegra. Todo esto entonces en el gobierno del primer gobernador criollo. Tenemos acá a Francisca Jesús Bocanegra, quien fue la fundadora y promotora del primer establecimiento dedicado a la formación de mujeres en la provincia, la Casa de Recogidas y Huérfanas. Se afanó en construir en la doctrina cristiana a las hijas de los conquistadores, huérfanas o carentes de medios económicos. Tenemos acá también las ordenanzas de Alfaro. El presidente de la audiencia de Charcas comisionó a don Francisco de Alfaro a visitar las provincias de Tucumán, Cuyo, Buenos Aires y Paraguay. Entonces éramos provincias hasta ahí, con el propósito de supervisar el funcionamiento de las encomiendas. En 1612, Alfaro dictó en Asunción las ordenanzas que llevan su nombre. Sus principales disposiciones señalaban cuanto sigue: se suprime el trabajo servil de los indios, no pueden ser trasladados a más de una legua de distancia de sus residencias, se declara nula la compraventa de indios, se faculta al indio elegir a su patrón, pero no puede trabajar para él mismo más de un año. El indio debe abonar una tasa anual de 5 pesos como vasallo de la corona. Si no cuenta con efectivo, esta suma debe ser pagada con los frutos de la tierra o con trabajos no menores a 30 días. Se reglamenta la mitad, señalándose que el salario no puede abonarse en especie, y en caso de enfermedad el mitayo debe ser atendido por sus patrones. Estos eran los que trabajaban en las minas. Entonces, leyes Alfaro sería la tercera ley, ¿verdad?, que estamos viendo. La primera de Burgos, en 1500, ¿verdad? Bueno, después tenemos la división de la provincia. Acá tenemos todavía 1615. Hernandarias fue nuevamente nombrado gobernador. Entonces a él le tocó decidir algo muy importante, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la división territorial de la provincia de Paraguay, la desmembración fue sistemática, solicitada desde 1545. Debido a la enorme extensión del territorio, dificultaba su gobierno. La sugerencia de Hernandarias, ¿cuál fue? La conformación de dos gobernaciones, la del Paraguay por un lado y la del Guairá por otro. La primera, que sería la de Paraguay, tenía que ser integrada por Asunción, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Bermejo. Ahí vamos a tener salida al mar. Y la segunda, que era la del Guairá, las tres ciudades del Guairá: Villarrica, Ciudad Real y Santiago de Xeres. El rey del Perú, el señor Marqués de Montes Claros, esta persona nos dejó Mediterráneo, consideró que sería mejor incluir Asunción con las tres ciudades del Guairá, moción que fue aprobada por el rey
III en 1617. Y de esta manera el Paraguay quedó convertido en una provincia mediterránea, sin salida al mar, iniciándose su decadencia, pues el centro de actividades políticas y económicas se trasladó a Buenos Aires. ¿Por qué? Pues ya tenía una nueva gobernación. Y prácticamente la gobernación de la provincia de Paraguay quedó, ¿verdad?, con Guairá. La conquista espiritual, esto es importante, hay que saber la característica de cada orden. Es la orden mercedaria, sería la orden de Nuestra Señora de la Merced. Probablemente fue la primera en enviar religiosos a la cuenca del Río de la Plata. Los mercedarios establecieron un convento donde trabajaron con gran celo apostólico. Fundaron el primer convento erigido con comarcas llamado San José del Paraguay. Esto es importante. Los mercedarios no realizaron labor misional de conversión y catequización, pues se dedicaron preferentemente a la enseñanza y a la asistencia espiritual. Entonces se dedicaron más a la asistencia, no fue tanto a nivel misional o de conversión. Esto es la característica principal de ellos. La orden de los Jerónimos tenemos también ahí. En Asunción se dedicaron activamente a la labor de evangelización, ellos sí. Entonces podemos ver que ellos estaban a favor de lo que sería Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿verdad? Y casi no se registraron hechos de su actuación por el breve tiempo de su estadía, porque fueron también devueltos. O sea, salieron. Los dominicos, primeros frailes dominicos, llegaron a la ciudad de Asunción con el obispo Antonio Guerra, dirigiendo un convento llamado Santa Catalina Virgen y Mártir. Posteriormente, en el siglo XVII, o sea 1600, trasladaron el mismo sitio que había ocupado la casa de recogidas y huérfanos. Entonces acá tenemos a los dominicos que ocuparon ese lugar. Hecho que motivó un molesto problema con el obispo Tomás Torres, quien pertenecía a la misma orden. Asimismo, los dominicos se establecieron en el interior de la provincia, fundando una capilla, chacra y estancia en Tabapú, actual ciudad de San Roque González, con numerosos negros y pardos. Entonces acá San Roque del billete de 100.000 prácticamente está con los dominicos. Y la orden franciscana sería el portador de la Real Provisión don Alonso Cabrera, habría transportado en su expedición, ¿verdad?, a los primeros franciscanos. Podemos ver que también la expedición del adelantado Ortiz de Zárate llegaron a una forma ordenada, con el propósito de establecer la provincia. Se centraba en el padre Luis de Bolaños. Entonces este primer misionero, ¿verdad?, fue el primero en aprender el idioma guaraní, a modo de establecer un relacionamiento más amigable. Esto es importante sobre los franciscanos, ¿verdad?, la orden franciscana. Tradujo a esta lengua el catecismo, la doctrina cristiana, aprobado por un concilio provisional. Esto es muy importante. Y esto es importante también. Esta orden fue la precursora en la empresa de conquistar espiritualmente a los indígenas del Paraguay. Se dedicaron además a la labor educacional de jóvenes y criollos, fundando conventos y noviciados. Esto literalmente aparece así en el examen. Dice que es la precursora de la empresa de conquistar espiritualmente a los indígenas. Importante. O sea, hacían el servicio completo ellos. Luego tenemos que se debe a esta orden la fundación de los pueblos de Altos, Itá, Yaguarón, Ipané, Guarambaré, Tomatí, Yutí. Gracias a quién? La orden franciscana. Hay que
manejar cada característica de cada orden, porque pregunta. Entonces los franciscanos, a diferencia de los jesuitas, no establecieron demarcaciones territoriales separadas e independientes del poder político y civil de la colonia. O sea, ellos se adaptaban. Y la Compañía de Jesús, esta orden religiosa, fue la última en llegar a América debido a que primeramente fueron comisionados al lejano oriente. Los jesuitas arribaron al Paraguay el 11 de agosto de 1588, siendo los primeros misioneros los padres Tomás Fiel y José Ortega, quienes solo permanecieron un breve tiempo. Entonces, ubicación geográfica de los jesuitas: fueron las más famosas del continente americano y ocuparon territorios entre Mesopotamia de los ríos Teiparú, Paraná y Uruguay, que hoy corresponderían al sur del Paraguay, al noroeste argentino y al sur del Brasil. Las reducciones del Paraguay fueron San Ignacio, Guazú, San Cosme, Itapúa, Corpus, Calendaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio, Miní, Santa María de Fe y Santiago. Además, los jesuitas establecieron ricas estancias en Paraguarí, Taguarí y Cañabe. Tenían también una organización, los jesuitas o la Compañía de Jesús. Todas las reducciones fueron edificadas de acuerdo a un mismo plano. Lo notorio de esta orden, en cuanto a la parte interna, cada reducción estaba gobernada generalmente por 2 jesuitas, a veces 3 si el pueblo tenía más habitantes. Podemos ver que cada población albergaba, ¿verdad?, lo que sería 3.000 a 700 indígenas, cada reducción. La educación misionera: tenían acceso a la educación solo quienes serían sacerdotes, alcaldes, regidores o médicos. Los jóvenes y niños que aprendían a leer y escribir por lo general eran los hijos de los caciques y los indios principales. El Colegio de Asunción: la Compañía de Jesús fue creada con el propósito de defender la fe católica contra la reforma protestante. De allí la alta preparación intelectual de casi todos sus integrantes. Hernán Darias solicitó la venida de la congregación. Tenían sus planes la creación de un centro de enseñanza superior, ya que no se podía crear una universidad por la falta de rubros que siempre sufrió la provincia. Entonces el Colegio de Asunción comenzó a funcionar en 1610, con unos 400 alumnos. Importante. Acá tenemos el trabajo comunitario. Esto suele también preguntar. Hay que manejar un poco el guaraní. Entonces, había 3 categorías. La parte comunitaria: Tupambaé, cuyas utilidades se cubrían los gastos del culto, o sea, lo que es para Dios, ¿verdad?, la traducción. Sería como los ingresos. Después tenemos el Tabambaé, cuyos productos pertenecían a la comunidad. Por eso Taba es pueblo, o sea, del pueblo, y Abambaé, parcela cultivada por los jefes de familia. Aba es persona, para la persona. Entonces eso se queda para la familia, ¿verdad?, para la persona que cultivaba. Entonces vemos acá que tenían prácticamente un sistema muy sistemático. Y tenemos acá la vida de las misiones. Los jesuitas reglamentaron estrictamente la vida de los indios. Tenemos acá el nacimiento hasta la muerte estaba minuciosamente ordenada en 2 grupos o en 2 gruesos volúmenes conocidos como Araporuahuiyejaba, que significa del recto uso del tiempo. Entonces todo ya estaba ordenado. Entonces acá toda la organización familiar era estrictamente monogámica, o sea, pueden tener solamente una pareja sentimental. Los niños eran atendidos por la comunidad y por las noches permanecían con sus padres. Vemos también que se dedican al cultivo de la yerba mate.
La yerba mate era la bebida principal de los españoles y mancebos paraguayos. Para el gobernador Hernandarias, así como para el padre jesuita Antonio Ruiz Díaz Montoya, la misma constituía un vicio horrendo. Esto es importante saber también. Los americanos, por el contrario, veían en ella solo virtudes. Algunos criollos pensaban que la hierba despertaba la mente y permitía sobrellevar duras jornadas sin alimentos. Propiedades medicinales que ayudaban a tolerar todos los males. Esto es muy importante porque es la parte económica de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Entonces también tenemos el aporte jesuítico a la cultura paraguaya, que sería aspectos en el arte y en las letras. En cuanto al culto, en cuanto a arquitectos, escultores, pintores, albañiles y tallistas. Tenemos en cuanto a la agricultura, en cuanto a la arquitectura, eh, sería la primera etapa de prestación mucha importancia sobre el aspecto interior de los templos. Trabajaron en piedra, en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la escultura, eran primeramente luego también los sacerdotes, ¿verdad? Los que enseñaban o mostraban, ¿verdad? Este talento, y también los nativos iban copiando, ¿verdad? Un escultor indígena pasó a la posteridad fue el indio José, quien talló El Señor de la Humanidad y la Paciencia. Luego también la imprenta, en 1700 los jesuitas construyeron la primera imprenta del Río de la Plata. Eso es importante. En el pueblo de Santa María, el primer libro impreso, hay que saber también que fue el Martirologio Romano. Entonces las impresiones se hacían en español, guaraní y latín. Luego tenemos la revolución de Fray Bernardino de Cárdenas. Durante la segunda mitad del siglo XVII ocurrieron algunos sucesos importantes que alteraron la sencilla vida de la comunidad provinciana. En 1643 se hizo cargo de la diócesis de Asunción el fraile franciscano Fray Bernardino de Cárdenas, pero entabló con los misioneros de la Orden de la Compañía de Jesús un grave conflicto. El gobernador Cárdenas, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que el gobernador de entonces, Gregorio de Hinestrosa, favoreció a los misioneros jesuitas y Cárdenas tuvo que salir del país. En 1648 fue repuesto al cargo coincidiendo con la muerte del gobernador. En consecuencia, sus partidarios lo eligieron como mandatario de la provincia, invocando una vez más la ley del 12 de septiembre de 1537. Como primera medida expulsó la orden jesuita de Asunción, hecho que ocasionó una gran revuelta. La audiencia de Charcas y del virrey del Perú acordaron que el cargo de Cárdenas era ilegítimo y le obligaron a someterse a las autoridades, pero los colonos paraguayos respaldaron al obispo gobernador y se enfrentaron contra 6.000 indios misioneros armados. La derrota fue total, el obispo fue alejado definitivamente de la diócesis y los jesuitas fueron restablecidos en Asunción. Y la última rebelión indígena se registra en 1660 en el pueblo de Arecaya. En esta localidad había sido fundada 30 años antes a orillas del río Jejuí. Mientras el gobernador realizaba una visita de observación a los pueblos indígenas de la provincia, los guaraníes moradores atacaron al magistrado y a toda su comitiva. En el encuentro se produjeron varias muertes y la represión fue tan dura que acabó con la desaparición del pueblo. Los habitantes fueron incorporados a altos. Y ahí termina esta parte. Nos encontramos luego para continuar con esta parte ya del siglo XVIII o 1700. Entonces vayan leyendo el libro de Mar y Montes también para ir de acuerdo con lo que sería
eh, este programa. Acá tenemos la Revolución Comunera del Paraguay, antecedentes, causas y consecuencias. Bueno, ahora vamos a estar hablando también de lo que sería luego, ¿verdad? La unidad 4, el siglo XVIII, y un poquito también de los antecedentes y causas de las revoluciones comuneras. Hasta luego.